Este coche no debería correr, al menos eso es lo que todos los demás equipos decían. De hecho, la FIA estuvo a punto de prohibirlo gracias a las protestas formales que se hicieron. Pero cuando por fin tocó pista, humilló tan fuerte a Ferrari, McLaren y Red Bull que todos pensaron que había un truco ilegal. El monoplaza tenía un chasis diseñado para un motor que ya no existía, una aerodinámica pensada para un reglamento que todavía ni estaba aprobado por completo, y un difusor que aprovechaba una ambigüedad que ni la FIA se había dado cuenta que habían escrito. Hoy te voy a mostrar por qué este monoplaza, nacido sin dinero, sin equipo y sin futuro, terminó salvando una escudería entera y cambiando la F1 para siempre. En 2008, Honda gastó cerca de $300 millones en desarrollar el coche del año siguiente. ¿Pero por qué tanto? Porque sabían que el reglamento de 2009 iba a resetear todo. Estaban construyendo un coche para dominar la nueva era aerodinámica. Pero cuando la crisis financiera golpeó, Honda colapsó, y ese coche nunca vio la luz. Se convirtió en un proyecto fantasma, almacenado, oculto, casi condenado a morir, sin un solo metro recorrido. La situación era tan complicada que Honda anunció su salida, y todos asumieron que el proyecto estaba muerto, y de hecho, lo estaba. Todo estaba detenido, y no había camino que pudiera darle luz al equipo. Pero Ross Brawn, mientras caminaba por el taller, vio algo que lo detuvo. El chasis RA109 estaba demasiado pulido, demasiado bien estudiado y demasiado avanzado como para dejarlo morir. No era un chasis normal, y él lo sabía. Era una obra maestra que nunca había sido probada, un potencial monstruo dormido. Cuando Honda vendió el equipo por una libra esterlina, sí, escuchaste bien, ese chasis se transformó en el BGP 001, pero la transformación fue violenta. Había que convertirlo para poder usar un motor Mercedes que no cabía. Había que rehacer la caja de cambios completa. Había que rediseñar la refrigeración desde cero. Todo esto con un equipo que literalmente no sabía si iba a tener presupuesto para llegar a Melbourne. Cuando Honda se retiró, el edificio de Brackley se convirtió en algo casi fantasmal. La mitad de las oficinas estaban vacías. La mayoría de ingenieros ya habían recibido cartas de despido. Y aún así, seguían trabajando. El nivel de compromiso era brutal. Había algo ahí demasiado grande como para dejarlo perder. No tenían garantía de empleo, pero sí tenían un chasis que creían que podía ser campeón. Y es aquí donde nos damos cuenta que los monoplazas campeones nacen desde la mentalidad ganadora de quienes lo construyen. Esa mezcla de desesperación con obsesión fue lo que creó el BGP 001, porque inclusive se fabricaron piezas artesanales, o sea que fueron hechas por ellos mismos. Esa mezcla de incertidumbre absoluta con pasión obsesiva creó un ambiente emocional en el que cada detalle importaba más que nunca. Sin presión de jefes, sin corporativos, solo ellos y un coche que querían que viviera. El difusor doble no era solo un truco aerodinámico, era un golpe maestro. En realidad, el monoplaza estaba a pasos por delante en ideas de desarrollo. Normalmente, el difusor se encarga de acelerar el aire por debajo del coche, generando una zona de presión baja que empuja el auto hacia el suelo. Pero el diseño del RA109 y del futuro BGP 001 escondía algo, una segunda ruta para canalizar el aire, permitiendo que más flujo pasara por debajo sin violar, literalmente, ninguna línea escrita del reglamento. No se permite una abertura principal que exceda las dimensiones, pero no decía nada acerca de rutas internas secundarias. Honda lo detectó, otros no. Este segundo canal permitía 10% más de flujo en condiciones ideales, 8% más de carga aerodinámica trasera, mejor tracción en curvas lentas, menor degradación de neumáticos y un coche más estable, incluso con tanque lleno. Red Bull decía que era ilegal, Ferrari decía que era un abuso, pero técnicamente era perfecto. Y ciertamente es algo que dicen las escuderías cuando alguien vio algo que ellos no, como cuando McLaren usó el Mini DRS o Mercedes con el DAS en su W11. Durante pruebas internas descubrieron un dato escalofriante. El coche era estable incluso con configuraciones que cualquier otro monoplaza volvería ingobernables. Eso significaba algo demoledor. Incluso sin desarrollo, el Brawn ya era superior por concepto, algo que pocas veces vemos, como lo fue en el RB20 o el W11. El motor Honda original estaba diseñado para ese chasis, pero con Honda fuera tenía que meter un Mercedes. Problema 1, no cabía. Problema 2, el centro de gravedad cambiaba. Problema 3, la caja no coincidía con los puntos de torsión estructural. Normalmente, esto hubiese sido razón suficiente para desechar el proyecto, pero Ross Brawn, literalmente,
autorizó cortar el monocasco. Esto implica redefinir la estructura de absorción de impacto, recalcular el reparto de masas, rediseñar la refrigeración lateral y reubicar electrónica y sensores. Todo esto en semanas, no meses. Cuando terminaron, el coche era accidentalmente perfecto. El motor Mercedes se volvió el coche más equilibrado de la parrilla. La F1 llega a Melbourne llena de rumores. Todas las escuderías hablan del difusor doble como si fuera un mito, una estrategia legal pero controversial. Toyota y Williams traen algo parecido, pero ninguno tan agresivo como el Brown. Los equipos grandes sonríen con soberbia hasta que llegan las prácticas. Button sale, primer push lap, los cronómetros parpadean, los radios se llenan de desconcierto. ¿Quién es ese? ¿Es Brown? ¿Ese tiempo es real? Revisa sensores, debe estar mal. 10 minutos después, todos entienden, no hay error, hay un monstruo bajo ese chasis. El BGP 001 no solo era rápido, es estable, dócil, con una tracción que parece antinatural. Donde los demás pierden la cola, el BGP 001 se pega al asfalto como un kart gigante. No subvira, no sobrevira, simplemente obedece. Button saca la pole, Barrichello queda segundo. Una primera fila de una escudería que técnicamente no existía hace 2 meses. La carrera es la prueba definitiva. Button sale perfecto, controla, gestiona y cuida neumáticos. La ventaja del difusor doble en el aire sucio permite ritmo constante sin degradarse. Gana y domina. Y ese día la F1 entera se da cuenta de que no es suerte, no es casualidad. Pero la sorpresa más grande no es la victoria en sí, es que Brown GP, con 0 datos de años anteriores, sin fábrica operativa al 100%, sin túnel de viento propio, debutó ganando como si llevaran años desarrollando ese auto. Australia fue la señal, pero lo que vino después fue aún más impactante. Malasia, con otro primer puesto, confirmó que hasta en lluvia serían imparables. Bahrein, con otro primer puesto y el calor insoportable. España, Mónaco. Pero todo suena demasiado perfecto, y realmente no lo era. Estaban sacando bocanadas de aire, pero Brown GP tenía un presupuesto ridículo para estándares de F1. No podían producir suficientes piezas nuevas, no había actualizaciones cada 2 carreras, como si las tenía Red Bull. De hecho, Button tenía prioridad en piezas nuevas, Barrichello recibía componentes reparados. Había piezas que se soldaban a mano, porque no podían pedir reemplazos. Era un coche campeón construido con inventario limitado. A pesar de eso, en las primeras carreras, su ritmo era de equipo top con presupuesto gigante. El concepto era tan superior que incluso con piezas viejas seguían dominando. Ferrari, Red Bull, Renault y Toyota presentaron una protesta formal. El mensaje era claro, o los prohíben o los destruimos legalmente. Si la FIA declaraba ilegal el difusor doble, Brown desaparecía del mapa. No tenían tiempo ni dinero para rediseñar el coche, y si fuera así, no lo valía. Las reuniones con la FIA fueron tensas. Ross Brown alegó punto por punto, demostrando que el reglamento, literalmente, no prohibía lo que ellos habían hecho. Era una obra maestra de interpretación técnica o un truco sucio, según quien lo viera. Finalmente, la FIA declaró, el difusor es legal. En ese momento, los grandes equipos supieron que habían perdido el campeonato y Brown GP soñaba en grande. Pero llegaría otro problema que más temprano que tarde llegaría. Después de Mónaco, empezó el declive natural. Red Bull traía mejoras cada carrera. Adrian Newey estaba encontrando el límite de la RB5. En Silverstone, Red Bull era claramente más rápido. En Hungría también, en Spa, imparable. El título empezó a verse amenazado. Button pasó de ganar dominando a sufrir en mitad de tabla. La ventaja se evaporaba semana tras semana. Pero aquí viene la segunda solución. Esa ventaja inicial fue tan brutal, tan humillante, tan aplastante, que acumuló un colchón de puntos casi imposible de perder. Fue un sprint técnico, seguido de un maratón emocional, pero aún así, el coche, que no debía existir, terminó siendo campeón del mundo. Este coche no debería existir, era un proyecto abandonado, ensamblado a contrarreloj, salvado por ingenieros desesperados, y aún así terminó destruyendo al resto de la parrilla, marcando el último gran milagro de la F1 moderna. Y ahora quiero llevarte al extremo opuesto, el monoplaza más lento que jamás tocó una pista de Fórmula 1, pero era tan difícil de conducir que sus propios pilotos temían cada vez que se subían a él. Te lo dejo aquí arriba para que puedas verlo. Gracias por ver y nos vemos en el próximo video.